práctica clínica de nuestra hermosa escuela. Uno no es maestro de nadie, sino aprendiz de todos. De tal manera que sean todos bienvenidos a nuestras jornadas de la Academia Internacional de Reproducción Humana, y no me queda sino invitarlos, ojalá en el año 2022 de manera presencial, a nuestra bella ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, para unirnos todos en un estrecho abrazo iberoamericano, europeo, israelí, y poder estar juntos como nos merecemos cuando la pandemia nos lo permite. Nacional de Reproducción Humana, Profesor Joseph Schenker. Professor Schenker, please. Dear friends of the International Academy of Human Reproduction and Congress participants, it is my great pleasure to welcome you to our Congress on Human Reproduction and Women Health, speaking to you from the city of Jerusalem in Israel. As the President of International Academy of Human Reproduction and on behalf of our Academy Executive Committee, I would like to express our appreciation to the organizers of this important meeting, and especially to the President of the Congress, Professor David Bartus Awad, and to the Secretary General of the Academy, Professor Andrei Ginetani. On this opening session, allow me to highlight the main objection of the International Academy of Human Reproduction, which was established in 1974. You may be interested to know that the Academy was formed in South America, in Brazil, by our good friend, Professor Campos de Paz. We emphasize three goals: to extend the knowledge in all aspects of human reproduction, fertility and infertility, and family planning, as well as population affairs. Second, to encourage exchange of clinical investigation. And third, to consider ethical and social implications of current practice of human reproduction on reproductive biology. The fellows of the applicants from the fields of clinical medicine, medical and biological sciences, and other fields related to reproductive health and medicine. Fellows are elected on basis of their singular and significant contribution to the field, and they must be acknowledged as world leaders in this discipline. The Academy promotes excellency in reproduction and aims to bridge gaps between the expansion of information and its implementation in clinical practice. We highlight the advances in technology, scientific knowledge, and the ethical dilemmas which were created by the application of assisted reproductive technology which may influence society. I'd like to thank each of you and every one of you attending our Congress and bringing your experience to our gathering. This meeting would advance the important aspects of the health of women in Latin America context, and this match is aligned with the Academy objectives. We very much were looking forward to be in Colombia for this Congress on October 2020, and as many other changes to pandemic of COVID-19, we have only be participating in this meeting by Zoom. I hereby declare the official opening of the Congress and wish you the success. Thank you. Thank you very much, Profesor Schenker. Muchas gracias por su compañía y gracias por haber hecho la apertura de estas jornadas como debe ser. Good night and thank you very much again. Ahora entonces me permito de las jornadas, profesor Andrea Ginetani nos acompaña desde Italia.
El profesor Yanezani es muy conocido en Iberoamérica, no solamente por su sabiduría en el término de la endocrinología ginecológica, sino también porque tiene un inmenso corazón, ser su amigo, su compañero, su socio y su alumno. De tal forma que para nosotros es un placer que la lectura de apertura de nuestras jornadas la realice el profesor Andrea Yanezani, copresidente conmigo de estas jornadas y gran amigo de nuestro subcontinente latinoamericano. Andrea, gracias y tienes la palabra. Gracias David, gracias a todos los amigos que están presentes aquí. Y es para mí un honor, es para mí un placer grande de estar con ustedes esta noche a esa primera jornada de ese nuestro 3 fines de semana que vamos a tener juntos. El honor fue también de tener la charla de apertura que vamos a dedicar a la terapia hormonal de reemplazo, la terapia hormonal de reemplazo desde la perimenopausia hasta la edad madura. Beneficios y riesgos. Creo, queridos amigas y amigos, que es un momento importante para hacer un punto sobre lo que pasó en esos últimos 20 años en ese tema, lo que se fue el impacto en la calidad de vida y en la vida de las mujeres y lo que fue el impacto sobre la sociedad. Antes de todo, quería empezar para lo que son los síntomas de la menopausia. Los síntomas de la menopausia empiezan en el sistema nervioso central. Son los síntomas vasomotorios, el desorden del sueño, la posibilidad de que haya depresión y ansiedad, los cambios cognitivos y la hemicrania. Al otro lado, hay otras partes del cuerpo femenino que son sencillas a lo que se cambia, como la piel, las mucosas y el pelo. Hay todos síntomas de reducción de elasticidad, de hidratación, el aumento de la arruga y la pérdida de los cabellos. Al otro lado, hay también la figura femenina que se modifica. Se modifica porque hay cambios en el peso corpóreo, cambios en el metabolismo, cambios con un aumento de la adiposidad visceral, que entregan un cambio en la figura femenina. Pero en el cuerpo femenino también la parte musculoesquelética está muy sencilla, la menopausia, sencilla con dolores articulares y también con sarcopenia. Y al otro lado, una parte muy sensible a los cambios hormonales es todo el sistema urogenital, es atípico. Eso con la vagina y la vulva que reducen el atrofismo, la disuria, la frecuencia urinaria, la urgencia y también la cantidad de infecciones del tracto urinario inferior. Y típico es los cambios en la función sexual. Hay una disminución del desiderio sexual, que no es tanto porque no le gusta a la pareja, porque hay cambios al interior del cuerpo femenino y la dispareunia. Todo eso está dependiente del facto que los cambios que tenemos a nivel hipofisario ovárico con la reducción de progesterona, de producción de progesterona y estradiolo, que entregan un aumento de la FSH, de la LH y un bajarse de la inhibina, eso es la causa fundamental de lo que causa los síntomas vasomotores y la alteración del sueño, como la aumentación de la noradrenalina, la reducción de dopamina, serotonina y el aumento de la dinorfina, de la tispeptina, de la neuroquinina B y del cortisol. Al otro lado, hemos hablado del cambio del tono del humor y de la capacidad cognitiva y de la función neuroendocrina, porque seguramente los cambios de los neurotransmisores que están siguientes a la reducción de los andrógenos, de los estrógenos y la reducción de la función GABAérgica y a nivel del sistema nervioso central, de la producción de beta-endorfina, de la producción de aldopregnanolone, de la reducción de la dihidroepiandrosterona y el aumento del cortisol, esos son las causas típicas de esos cambios. Y al otro lado, hemos hablado de los síntomas urogenitales, de la libido y de la excitación sexual. Seguramente la reducción de estrógenos, el bajado
Los cambios cardiovasculares están dependientes de modificaciones típicas como la aumentación de los triglicéridos, del LDL colesterol, del cortisol y la reducción del HDL colesterol, de la sex hormone binding globulin, del hormona del crecimiento, de la IGF-1, de la adiponectina y del óxido nítrico. Hemos hablado también de los cambios a nivel muscular. Esto está dependiente a un lado de lo que ocurre a nivel del hormona de crecimiento y de la IGF binding protein, pero también a la reducción de los andrógenos. Como el bone remodeling está dependiente de la reducción de estrógenos y del aumento que hay a nivel del metabolismo óseo con el aumento del N-telopeptide, del C-terminal telopeptide y el aumento de las citoquinas. El envejecimiento de la piel y los cambios del pelo están dependientes del cambio de reparto estrógenos-andrógenos con la reducción de la testosterona y de hidrotestosterona. Si esas son las causas todas, esos son los síntomas. Hay los síntomas en el tiempo climatérico, antes de la menopausia, al momento de la menopausia, en los años inmediatamente siguientes, que son los sofocos, la atrofia vulvovaginal, la disfunción sexual, los cambios del tono del humor y la ansiedad. Pero tenemos que cuidarnos también que hay problemas a largo término, como son la incontinencia urinaria, el prolapso de los órganos pélvicos, la patología cardiovascular y la síndrome metabólica. Y al otro lado hemos hablado la osteoporosis, el riesgo de fractura, el riesgo de patología cognitiva y también la demencia. Eso es un seguir que no es que todo tiene que pasarse en todas las mujeres, porque cada mujer tiene su vulnerabilidad personal. Eso es tan dependiente de la mujer. Si hablamos de los riesgos general de menopausia, a ese fantástico estudio de Honigberg que se fue publicado en el 2019, que los muestra cómo los factores que tienen una menopausia quirúrgica antes de los años 40 en amarillo, progresivamente creciendo en confronto de lo que se ocurre en las mujeres que tienen la menopausia natural a los 40 o después de los 40. ¿Eso qué significa? Significa que tener una menopausia antes de un tiempo aumenta el riesgo cardiovascular progresivamente. Entonces eso indica que no tener la menopausia es una protección por la parte cardiovascular. Al otro lado, todo estaba bien. Si se acuerdan ustedes, ante el final del 1990, el empezar del 2000, la terapia hormonal de la menopausia estaba aumentando en el mundo porque los cardiólogos habían hecho estudios que decían que la parte cardiovascular se mejoraba con la terapia hormonal de reemplazo. Y el riesgo más grande de muerte, eso entregaba que la mujer tenía una mejor salud con la terapia. Aparte los síntomas, la protección de los síntomas. Los americanos hicieron un estudio que se llamaba Women Health Initiative Hormone Therapy Trial. La primera publicación se fue en 2002. Yo estaba a ese momento al final en un grupo de población entre 5 estrógenos conjugados equíneos 0,60-25 y medroxiprogesterona acetata 5 miligramos. Y un otro grupo tratados con estrógenos conjugados equíneos solos. El grupo tratado con estrógenos y medroxiprogesterona interrumpieron el estudio dopo 5,6 años por un aumento de riesgo de cáncer de mama. Y el estudio de los estrógenos solo interrumpieron el estudio dopo 7,2 años por un aumento de riesgo de stroke. Eso se fueron las publicaciones. Entonces ellos terminaron las publicaciones diciendo que la terapia hormonal de reemplazo entrega un aumento de riesgo. No hablaban de cuál estaban las sustancias de estrógenos conjugados y la medroxiprogesterona. En general, terapia con estrógenos y progesterona, ellos utilizaron medroxiprogesterona. Para los progestágenos entrega un aumento de riesgo de cáncer de mama. Después de ese estudio, eso se pasó. Eso es la prescripción del mundo de la terapia hormonal de reemplazo. Estaba progresivamente aumentando. Cuando se publicaron el estudio, se fue bajando inmediatamente.
Después eso se bajó progresivamente antes que empezaron otros estudios que demostraban que el análisis que los americanos habían hecho de su estudio no estaba probablemente verdadera. Porque en efecto, empezando desde el 2012, el Danish Osteoporosis Study demostró que no había ningún aumento de la mortalidad cardiovascular. Y después los otros estudios europeos andaron adelantando. Para hacer breve la evaluación de lo que se pasó a ese momento, me gusta mostrarle alguna diapositiva. Esos son los estudios que se publicó Tommy Mikkola sobre el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en 2016, donde había que en Europa, en ese estudio hecho en toda la población de Finlandia, la terapia hormonal empezada entre los 50 y los 59 años entregaba una reducción de riesgo de la mortalidad cardiovascular, una reducción del 45%, una reducción, hablamos de reducción, no de aumento. Pero también si la empiezan después de los 59, entre los 60 y los 70, había una reducción del 35%. Y ese efecto benéfico estaba en Europa evidente también si lo empezaban entre los 70 y los 80 años. Entonces las conclusiones estaban que la terapia con estradiol se acompañaban a una gran reducción de la mortalidad cardiovascular. Y eso estaba tanto importante, más importante, cuanto más pronto se empezaba la terapia cerca de la menopausia. Al otro lado, ellos publicaron también un otro estudio. Ustedes han visto que la conclusión del WHI se fue una reducción, una disminución de la terapia hormonal. Muchísimas mujeres interrumpieron la terapia. Y lo que se vi que el efecto de la interrupción de la terapia hormonal se asociaba a un aumento de la patología cardiovascular. Y eso estaba directamente ligado al tiempo, al momento de la interrupción. Entonces, el contrario, la terapia es una protección. Si interrumpes la terapia, eso entrega un aumento de riesgo cardiovascular. Y la sensibilidad del sistema endotelial y la sensibilidad del sistema cardiovascular se la demostraron también del facto que ese efecto de protección cardiovascular se había también si la mujer utilizaba solo estradiol vaginal, no tanto la terapia general, oral o transcutánea. También solo el estradiol vaginal se asociaba a una reducción de la mortalidad cardiovascular. Al final, en el 2017, el gran grupo del Women Health Initiative se publicó una otra reevaluación del trial que habían hecho y la que con su estudio no había ningún aumento de la mortalidad por ninguna causa. Eso estaba al final. Piensen ustedes, habían hecho un desastre, un hurricane que había pausa para llegar al final 15 años después de la publicación para decirnos que en efecto no había ningún aumento de riesgo de mortalidad. Y si vemos los resultados que publicaron, esa es la mortalidad de cada causa. En amarillo aquí hay el resultado del estudio con estrógenos. Eso es la mortalidad de toda causa, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad de cáncer de mama. Miren aquí, en la mortalidad de cáncer en mama, los estrógenos solo se entregan una reducción significativa. Y hay solo la asociación del medroxiprogesterona acetato ya los orienta a una visión diferente, que no es que todas las moléculas son las mismas, las moléculas, cada una tiene sus efectos biológicos. Y al otro lado también, que como los SERM son en las mujeres de bajo riesgo, son la mejor terapia que se puede hacer y que se puede empezar. Entonces, protección del hueso. En el mismo 2002, los americanos habían publicado ese estudio en el Cash Count Study sobre la incidencia de la patología de Alzheimer. Y habían visto
importante. Si vemos lo que se ocurre en los hombres, aquí en amarillo, los hombres tienen ese riesgo de Alzheimer saliendo de los 65 a los 80, 90. Esas son las mujeres que no hacen terapia, esas en verde que la hacen de menos de 3 años, en azul de 3 a 10 años y aquí en pink que la hacen de más de la terapia. Elimina la diferencia de género típica de la mujer que le entrega una aumentación de la incidencia del Alzheimer y llega a la misma riesgo de Alzheimer del hombre, que es el riesgo de la especie. Notó el reporte que había entre la exposición endógena a los estrógenos calculada en toda la vida, después del momento del menarca hasta el breastfeeding, evaluando esto en confronto a la evaluación del Mini Mental State Examination. La examinación del Mini Mental State nos dice cuáles son los riesgos cognitivos. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que en las mujeres más adelantadas del año, la terapia hormonal más prolongada entrega una protección siempre mayor. Entonces, una protección sobre la capacidad cognitiva, no tanto sobre el Alzheimer, el riesgo de Alzheimer, ya lo hemos visto, pero eso es sobre la capacidad cognitiva de la mujer, que es una cosa muy importante por su condición de vida habitual, de la familia, su condición social también. Entonces, queridos amigos, creo que después del final de los estudios Huacaí y Hertz, la solución estaba que tenemos que empezar en la terapia más pronto posible, más cerca de la menopausa, en mujeres que tienen, si posible, un riesgo lipídico, un riesgo cardiometabólico aceptable y que no tienen un genotipo con el factor quinto de Leiden por el riesgo de la terapia oral. Y la cosa importante es que necesitamos de adaptar la terapia a la paciente. Si eso es lo que se ocurre en la vida, seguramente llegando cerca de la menopausa es importante pensar a la posibilidad de la utilización de contraceptivos orales y después de una terapia secuencial con 2 a 1 miligramo de dosis de estradiol. Después de la postmenopausia, después de 4 o 5 años de terapia, ir a una terapia continua bajando la dosis y recordarnos que los tejidos periféricos algunas veces necesitan una carga un poco mayor de estrógenos, una administración local. Y ahora, hablando de dosis, hemos establecido que hay una dosis estándar, hay una dosis baja y una dosis ultra baja por el estradiol, los estrógenos conjugados, el gel transcutáneo, el patch de estradiol y por la tibolona. ¿Y cómo la vamos a utilizar? ¿Cuál es nuestra propuesta ahora? Bueno, en una mujer de buena salud a sus 50, por más o menos unos 10 años podemos tratarla y después tenemos que hacer una reevaluación. ¿Y cómo tratarla? Con estroprogestínicos orales que pueden ser secuencial, con estradiol y dihidrogesterona, o terapia continua con estradiol y norgesterone, o dihidrogesterone, drospirenona o progesterona, o con una terapia transdérmica, con estradiol que puede ser con un patch de estradiol y levonorgesterineta, o una terapia de estradiol plus una cantidad continua o cíclica de progesterona micronizada, oral o vaginal, 100-200 miligramos, o de dihidrogesterona, 10 miligramos, o un device intrauterino de levonorgestrel, o una terapia transcutánea que puede ser continua, con continuo o cíclico, progesterona oral o dihidrogesterona. Al otro lado hay otras terapias también. Hay la terapia del Tissue Selective Estrogen Complex de base de oxifena y estrógenos conjugados, y la terapia con tibolona que se puede dar también, y recordarse que hay terapia tópica que están dependientes de la necesidad personal de la mujer, con estradiol, con estriol, con promestiene o con dihidroepiandrosterona. Después de los 10 años hacemos una reevaluación. Esa es la mujer de buena salud de los 60
y mayor. En esta podemos utilizar estroprogestínicos que pueden ser orales, pero con un dosaje más bajo, o transcutáneo o transdérmico con un dosaje más bajo y siempre con progesterona micronizada o dihidrogesterona. Y recordarnos también la posibilidad de reducir la terapia con tibolona y de utilizar también terapias tópicas cuando necesario. Hay también la menopausa quirúrgica. En la menopausa quirúrgica, también por unos 10 años y después una reevaluación, las mismas terapias que pueden empezar con terapias orales o terapia transdérmica o terapias transcutáneas con los estrógenos propios y utilizar un incremento con la terapia tópica de antiestrógenos. Pero recordarnos que en la menopausa quirúrgica hay también una falta de andrógenos más importante, entonces puede ser interesante utilizar la testosterona a nivel local y utilizar la dihidroepiandrosterona por vía oral. Si no hay el útero, si la mujer tiene una menopausa sin útero, entonces solo son los estrógenos, no necesita utilizar la terapia progestágena. En la menopausa prematura, sino al momento de la edad natural de la menopausia, fare una terapia que puede ser una terapia estroprogestínica contraceptiva si la mujer no quiere tener un embarazo. Y también si no hay la contracepción no es importante, entonces una terapia de estradiol 2 miligramos de dihidrogesterona o una terapia transcutánea o transdérmica, esos todos con cantidades un poquito más altas de estrógenos por la prematuridad. Y también recordarnos de la importancia de la terapia tópica. Al otro lado, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que hacer? Antes de todo, es importante recordarnos que los estrógenos transdérmicos tienen un perfil más saludable por el riesgo de trombosis venosa profunda. Los estrógenos orales pasan por el hígado y eso entrega un aumento de la C-reactive protein, de la insulin-like growth factor 1, de los factores de coagulación, de la hormone binding globulin, entonces eso baja el reporte de testosterona libre, baja el reporte de TTT4 y la cantidad de cortisol libre. Cuando los estrógenos transdérmicos, eso bypassan el metabolismo del intestino y del hígado y entonces tengan un efecto minimal a nivel de la testosterona, de la hormona tiroideos y del cortisol. Entonces entregan una protección más grande. Y por esto, ¿cuáles son los pacientes que necesitan la terapia transdérmica? Seguramente los pacientes más difíciles, las mujeres diabéticas, las obesas, las mujeres con hipertriglicemia, ellas que tienen un riesgo cardiovascular, ellas que tienen un riesgo moderado de asociación aterosclerótica, las fumadoras, las mujeres con disfunción sexual, porque en la otra terapia bajan la testosterona libre, con Cold-Shield syndrome, la terapia transcutánea, o que necesitan una mayor seguridad. Y vamos ahora a lo que son la menopausa en las mujeres con sobrepeso o con síndrome metabólica o con hipertensión. Estas son las que necesitan una terapia que sea transcutánea, no una terapia oral. Puede ser transcutánea, puede ser transdérmica, puede ser continua o puede ser cíclica, siempre con estradiol y progesterona micronizada o dihidrogesterona. Y eso también tenemos que pensar por ella también la posibilidad de aumentar un efecto local con las diferentes terapias posibles que tenemos. Pero después de 10 años también en esas necesitamos una reevaluación. Esa reevaluación en las más de 60 tenemos que reducir la dosis de terapia transdérmica o transcutánea y también por esa evaluar la posibilidad de una terapia local a nivel periférico. Entonces, queridas amigas y amigos, ¿cuáles son los tips and tricks? Es una celta de la vía natural y de administración. Mejor la vía vaginal, mejor la vía transdérmica y una buena selección de las moléculas más justas de estradiol, preferir la progesterona vaginal o si tenemos que dar la oral, la dihidrogesterona por sus efectos de protección cardiovascular. Al otro lado, siempre tenemos la tibolona, la TSEC, la terapia con andrógenos, la terapia intrauterina con Mirena y también los pemifene como SERM por su efecto a nivel vaginal.
Ahora, en esta última parte de mi charla, quiero hacerle ver y discutir con ustedes algunos otros puntos. Cuando se habla de los cambios estructurales del sistema genitourinario durante la menopausia, hay esta hialinización y reducción del colágeno, bajarse de la elastina, del tamaño del epitelio, del trofismo muscular y de su función, reducción de los vasos sanguíneos, la reducción del tessuto conectivo introital, y al otro lado, en el aspecto general de los genitales, una regresión de los labios, una retracción del introito, una reducción de la elasticidad del himene y un meato uretral prominente más vulnerable, con una reducción del flujo sanguíneo, una disminución de la lubrificación, de la flexibilidad y elasticidad y un aumento del pH vaginal. Bueno, eso está dependiente de la menopausia. Atención, por favor. ¿Cuál cosa de esto es dependiente de la falta de estrógenos? Solo los verdes, solo el epitelio, el espesor del epitelio, la disminución de la lubrificación y el aumento del pH vaginal. Los otros son todos andrógenos dependientes. No son dependientes de estrógenos, son dependientes de la falta de los andrógenos del ovario y de la glándula suprarrenal. Porque es esto lo que se pasa a mujeres y hombres en la vida. Nosotros todos tenemos la dihidroepiandrosterona sulfata, que es el más grande representativo de los andrógenos. Miren ustedes, esa es en 3.000, 2.800, 3.000 nanogramos, mililitros, y entonces millones de picogramos por mililitro. Hay una diferencia de género entre hombre y la mujer. Nosotros tenemos más o menos el 30% más de las mujeres, en todos sexos, en todos se baja progresivamente en la vida. Y eso no se conoce por qué. Al otro lado, el hormón más típico de la glándula suprarrenal, que es el cortisol, no hay diferencia de género y aumenta progresivamente en toda la vida. Los delta 5 andrógenos bajan. Al otro lado, también los delta 4 andrógenos bajan. Eso es la testosterona libre. Miren ustedes, la testosterona libre también tiene estos valores más grandes entre los 18 y los 24 y va bajando progresivamente en la vida. La reducción más importante es entre los 18 y 24 hasta los 35, 44. Eso es la parte donde hay una disminución más importante. Lo que hace que si evaluamos en las mujeres todos los andrógenos, entre 20 años y 40 hay una reducción del 50%. Y a los 70 hay una reducción de cerca del 80%. Eso significa que las mujeres que tienen una androgenización muy importante en la parte terminal de su adolescencia, en el joven adulto, después se bajan progresivamente de manera muy rápida. Y después de la menopausia, ¿de dónde salen estrógenos y andrógenos? Después de la menopausia, eso es un estudio de Fernand Labrie, que falleció hace 1 año y medio, había descubierto que la glándula suprarrenal produce dihidroepiandrosterona y la dihidroepiandrosterona se queda como el único andrógeno que sale fuera después de la menopausia, que está convertida en los tejidos periféricos en estrógenos y en andrógenos. Entonces, la glándula suprarrenal está responsable de los andrógenos y estrógenos productos en todos los tejidos. Miren ustedes, esos son cómo se van los estrógenos en la vida fértil de la mujer. Hasta la menopausia todos llegan del ovario, pero después de la menopausia llegan de la transformación de andrógenos a estrógenos. Y eso se pasa en todos los tejidos, el tejido adiposo, en la glándula mamaria, pero en la glándula mamaria no puede transformar la dihidroepiandrosterona hasta estradiol. En el endometrio también no puede transformarlo hasta estradiol, solo hasta andrógenos. En la piel, en el hueso, en el sistema cardiovascular, en el cerebro y en la vagina. Y cuando damos dihidroepiandrosterona a una mujer, eso es para mostrarle los resultados de los estudios que hemos hecho aquí en Pisa, desde empezando al final de 1990. La administración de dihidroepiandrosterona en las mujeres postmenopáusicas está dosis dependiente. En verde son los efectos de 10 miligramos orales por 1 año, en rojo de 25 miligramos,
y en amarillo de 50 miligramos por 6 meses. Después paramos porque los valores estaban demasiado altos. La parte azul es el range de la mujer fértil normal. Miren ustedes, la administración oral de dihidroepiandrosterona entrega un aumento de la dihidroepiandrosterona seguramente, de la dihidroepiandrosterona sulfata, del androstenedione, de la testosterona y de la dihidrotestosterona, todos dependientes, ma también del estradiol. Miren cómo la administración de dihidroepiandrosterona, como sube dosis dependiente y tiempo dependiente del estradiol, y hay otros cambios. Aumenta la progesterona. Eso no es posible. Ese aumento de la progesterona y aumenta el allopregnanolone. Eso no es dependiente de una transformación de la dihidroepiandrosterona. ¿De dónde puede salir la progesterona? Puede salir solo de un eventual cambio del metabolismo intrahepático, que eso no se puede demostrado, pero puede salir de un aumento de la producción de la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal que expuesta, con una exposición a la dihidroepiandrosterona, aumenta la producción progresivamente de progesterona y de progestágenos. Y al otro lado, miren lo que se pasa, hay una disminución progresiva del cortisol. También dosis dependiente al revés. Hay menor reducción con 10 que 25 y 50 y hay una aumentación de la beta-endorfina. La beta-endorfina es un metabolita de la propia melanocortina producida en la hipófisis y la propia melanocortina es el precursor de la beta-endorfina, pero también de la CTH. Miren ustedes, la beta-endorfina que estaba a valores muy bajos a la menopausia, progresivamente crece progresivamente con la terapia, eso también dosis dependiente y tiempo dependiente, y el cortisol se reduce. Entonces, eso indica que la terapia hace un cambio radical con dihidroepiandrosterona en los andrógenos, progestágenos y glucocorticoides. Ma a nivel del endometrio, un año de terapia no modifica, entrega siempre un endometrio atrófico después de un año de terapia, porque el endometrio no tiene los enzimas responsables por la transformación de la dihidroepiandrosterona a estradiol. Entonces, eso también es un tip and tricks por la dihidroepiandrosterona. ¿Qué hacer? Si las concentraciones de diasulfato son menos de 1, son a 1, 1.2 miligramos, sería importante restaurarlo hasta 2, 2.5, empezar con 25 miligramos por día, evaluar la dihidroepiandrosterona cada 6 meses porque aumenta progresivamente y modular la cantidad de terapia. Al otro lado, la dihidroepiandrosterona disminuye también en mujeres jóvenes, entonces también las mujeres jóvenes es importante hacer una evaluación, más si ellas toman contraceptivos, porque los contraceptivos orales entregan una disminución de la dihidroepiandrosterona sulfata. Entonces es importante modularlo por su efecto, porque también la dihidroepiandrosterona entrega un aumento de la sensibilidad a nivel vaginal. Con la administración local entrega un aumento de las fibras sensoriales a nivel de la vagina, que se asocia a una estimulación más grande a nivel central, con una posibilidad de excitación y de lubrificación más pronta y más eficaz. Si la mujer tiene una disfunción sexual, ese es un otro argumento muy importante. Eso es importante de recordarse que es importante darle una terapia local con estrógenos contra la atrofia vaginal, mas si hay una senescencia de la vulva, se recuerden que la vulva origina del ectoderma, no es la misma origen de la vagina, y la vulva está sencilla a la falta de andrógenos más. Entonces la posibilidad de utilizar una crema con testosterona 0,1 mililitro por día, 3 veces por semana, y después del efecto trófico, después disminuirla 2 veces por semana. Y si son necesarios los andrógenos orales como la dihidroepiandrosterona, o también andrógenos tópicos. La dihidroepiandrosterona tópica tiene ese efecto para mejorar la biología general de la parte muscular, de la lámina propia y de la parte epitelial de la vagina. Entonces, queridos amigos, la menopausia es una causa de fragilidad, es una causa de vulnerabilidad, es una causa de posible desarrollo de nuevas patologías
es seguramente de cambios en la calidad de vida, en el estilo de vida. Y por eso la terapia hormonal de reemplazo y en mi cara también recordarnos de los andrógenos es muy importante. Entonces, al final, para hacer un resumen, cómo estar enfrente de la mujer que llega a la menopausia en buena salud o en la que tiene una menopausia quirúrgica o una menopausia prematura. Empezar la terapia, las opciones terapéuticas son estroprogestínico secuencial o continuo, oral, transdérmico, transcutáneo, la SEC, la STER, terapia tópicas. Reevaluar las cosas cuando la mujer tiene unos 10 años más. Entonces, en la terapia son también de estrógenos progestínicos, va con una dosis más baja, que puede ser siempre oral, transdérmico, los transcutáneo, la STER y la terapia tópica. Pero en la mujer con riesgo metabólico, las opciones no contienen la parte oral. Es mejor ir a la terapia estroprogestínica continua cíclica, transdérmica o transcutánea, la terapia tópica. Y después también en la mujer más adelantada en su vida, reevaluarla y bajar la dosis, pero siempre continuar con terapia que puede ser no orales, solo transdérmicas, transcutáneas o tópicas. Entonces, queridas amigas y amigos, ¿cuáles son las conclusiones de la visión que hemos tenido después de todos esos años de estudios por un envejecimiento saludable? Antes de todo, terapia comportamental para mejorar la calidad de vida. La gente no tiene que ir en el coche, la tiene que ir caminando y tiene que levantarse prontito de la mesa. Reducir la cantidad de SIBO, yo sé que David, ¿qué piensas tú? El sobrepeso es una patología general en el mundo. Y por lo que es la terapia hormonal no es una sustitución sobre los cambios del estilo de vida, es una integración. Entonces, antes de todo, cambios del estilo de vida y después integrarlo para ayudar a la prevención primaria en las patologías, adaptar la terapia del tratamiento a la paciente, recordarse de la ventana de oportunidad, evaluar las contraindicaciones y la posibilidad de necesitar de otras terapias también que son importantes, evaluar el riesgo correlado con la comorbilidad y recordarse que tenemos diferentes principios farmacéuticos, diferentes posibilidades de terapia. Queremos, queridas amigas, que reescribir la dinámica del proceso de envejecimiento, teniendo cuenta de lo que se pasa en todo el cuerpo femenino, no solo en el útero, y no solo en la vagina, no solo en la mama. Mantener los esteroides significa mantener el curso de la natura. Los esteroides están cerca más de la juventud y de la capacidad no solo reproductiva, sino de la biología general del hombre y de la mujer. Cambiar es diferente que envejecer. Podemos cambiar, pero tenemos que reducir la velocidad del envejecimiento. Y hasta ahora no hay una investigación, no hay un estudio, no hay un dato que indica que la mujer que tolera bien la terapia hormonal de reemplazo tiene que interrumperla solo porque se pasaron 5 años o 10 años o 15 años o 20 años desde el momento que la empezó. Tiene que adaptarla a su calidad, a su necesidad, a su calidad biológica de envejecimiento y a sus necesidades, a las suyas, a las de la pareja y a las necesidades de toda la familia. Que una abuela buena, con un buen cuerpo, los demás con una buena mente, es una riqueza fundamental por toda la sociedad. Gracias a todos por su presencia para estar con nosotros a las jornadas científicas latinoamericanas de la Academia Internacional de Reproducción Humana, que por haber escuchado esta charla sobre el efecto de la terapia hormonal de reemplazo en la mujer después de la menopausia. Muchas gracias, profesor Andrea Genetzani, por su excelente disertación, muy completa, muy integral, para reflexionar respecto a la menopausia, el climaterio, la terapia hormonal menopáusica
Y bueno, nos quedan unos pocos minutos y quisiera aprovechar al profesor Schenker que nos acompaña. Professor Schenker, I would like that you make a few words about the conference of Professor Genetzani, if you please. Joseph, open the microphone. Professor Schenker, do you hear me? No, Professor Schenker has an audio problem. Sorry, Professor Vasquez. Okay. And then, yo quisiera preguntarle a Andrea, además quiero decirle, Andrea, hoy en Colombia celebramos el Día del Maestro. Entonces, para nosotros también es un honor muy grande que estés aquí acompañándonos, porque hoy celebramos el Día del Maestro, y qué mejor forma de celebrarlo que escuchando un maestro como tú en una disertación y también gracias realizada. La menopausia, comentaste, no es una enfermedad, simplemente es un estado fisiológico y no se trata sino que se acompaña. Y la terapia hormonal menopáusica es una herramienta más de una serie de herramientas que tenemos a mano para acompañar la menopausia. Seguramente. La North American Menopause Society y la FDA aprueban la terapia hormonal en 3 indicaciones claras: los síntomas vasomotores, la atrofia vulvovaginal y desde hace 4 años la pérdida de masa ósea. Mañana va a haber una presentación sobre terapia hormonal y pérdida de masa ósea, pero yo quisiera escuchar de tus labios esa última indicación que existe de pérdida de masa ósea para administrar terapia hormonal. ¿Cuál es tu opinión, Andrea? Bueno, antes de todo creo que está claro que la pérdida, la falta de hormonas, de estrógenos y de andrógenos se asocia con un cambio del metabolismo del hueso y un cambio del metabolismo del músculo también, la sarcopenia. Esos son los factores que claramente indican que la terapia más simple, la terapia más barata de protección del hueso a una edad donde no necesitamos una transformación de la estructura del hueso como tenemos con los bisfosfonatos son la terapia hormonal. La terapia hormonal es una cosa que no tiene que ser hecha por la osteoporosis, tiene que ser hecha por la osteopenia. Tenemos que interromper ese mecanismo negativo de falta ósea, de osteopenia y después del desarrollo de la osteoporosis. Entonces, la terapia de la osteopenia, la terapia en mujeres que tienen problemas en familia de Alzheimer masculino. El Alzheimer masculino es el riesgo más grande. También el Alzheimer en las mujeres. Entonces, mujeres que tienen familia con casos de Alzheimer, mujeres que tienen en familia casos graves de depresión postmenopáusica, de depresión puerperal. En todos esos casos creo que tenemos que escribir, seguramente por la terapia que hacer la terapia de menopausa. En el futuro, como la terapia estaba por la que tienen síntomas vasomotores, mas las que tienen síntomas vasomotores son las que tienen más riesgo de desarrollar una patología cardiovascular. Eso se indica que los síntomas vasomotores son típicos, son un típico ejemplo de la vulnerabilidad de esta mujer en todas las partes, en todo su cuerpo por la falta de estrógenos. Entonces, síntomas vasomotores, atrofia del tracto genital bajo, la falta, el riesgo, la osteopenia, pero también el riesgo familiar de patología aterosclerótica, el riesgo familiar de Alzheimer o de patología cognitiva, tienen que estar considerados como causas
de inicio, motivaciones para el inicio de la terapia hormonal de reemplazo en la mujer. Entonces yo soy más abierto que los americanos. Por esta... Aquí, no solo yo, y aquí en Europa. Prueba lo que dicen. Aquí en Europa estamos más abiertos. Claro, justamente. Estamos más parecidos también a los latinos en Sudamérica. Los latinos de Sudamérica están más cerca de nosotros también. Sí, quería comentar justamente eso, Andrea, que la visión norteamericana de la terapia hormonal, quizá influenciada por el WHI y por el temor exagerado a las demandas contra los médicos, son mucho más reacios a usar terapia hormonal. En Europa se preocupan más los colegas por la calidad de vida de sus mujeres, que es una visión que compartimos y que cada vez es más cerca de nuestro pensar latinoamericano, y por esa razón creemos más en la terapia. Quieres envejecer bien, tienes que comer menos, tienes que marchar más. Esas son las cosas, las primeras cosas, las más simples, aparentemente las más difíciles. Comer menos, marchar más, hacer más actividad física en general, haces más actividad intelectual si posible, también leer, hablar, discutir, ver gente, y la terapia hormonal. La terapia hormonal en las mujeres, y ahora pensamos que la terapia hormonal tiene que pensar también a los andrógenos. No es solo una falta de estrógenos y de progesterona. Y de progesterona necesitamos la progesterona o la dihidrogesterona, no los progestágenos. La progesterona es la cosa más natural y más típica, también por sus metabolitas que sacan fuera del metabolismo del progesterona. Y los andrógenos. Eso es la cosa que veo por el futuro. Si tenemos que cambiar un poco la evolución también de la figura femenina, de la salud femenina, tenemos que pensarlo así. Lifestyle, estilo de vida y terapia posible de integración. Bueno, muchas gracias. Ha sido una excelente presentación. Desafortunadamente el tiempo es implacable. Vamos entonces a terminar esta sesión de lectura del profesor Yanatsani y vamos a dar un pequeño corte de 10 minutos y en 10 minutos esperamos a todos nuevamente. Por favor, un descansito, no se nos desconecten y vamos a seguir con nuestra siguiente sesión. Andrea, de corazón gracias, feliz Día del Maestro y bienvenidos a las jornadas de la Academia Internacional de Reproducción Humana. Entendiendo el presente, construyendo el futuro. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias. Muchísimas.